Bueno, muchísimas gracias. Em, es importante para todos entender la primera cosa que me gustaría dejarles en este espacio que vamos a compartir todos juntos es el gran cambio de época que estamos viviendo. De hecho, estamos viviendo un momento que quizás es el momento de mayor transformación de la humanidad. Miren lo que les digo. Y ustedes pueden decir, bueno, pero la humanidad ha venido evolucionando a lo largo de toda su historia. Pero este es el momento de mayor transformación por su profundidad y por su velocidad. O sea, se combinan esas dos variables. ¿Qué nos pasa a todos los que gestionamos equipos, los que lideramos empresas, los que tenemos que operar en la sociedad? Y es que estamos viviendo con una pata en una baldosa que es la del pasado y otra pata en otra baldosa que es la del presente. Pero son unas baldosas que están un poco separadas, por lo tanto estamos todos con una sensación de inestabilidad. Y bueno, me gustaría explicar un poquito por qué se da esta grandísima transformación y cómo nos impacta. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿no íbamos a hablar de las generaciones? Y bueno, justamente cuando nosotros estamos hablando de nativos tecnológicos, estamos hablando de gente que ya viene seteada con el nuevo paradigma y que de alguna manera entra en conflicto o choca con la forma de pensar de las generaciones más grandes. Quiere decir que no usamos más el modelo generacional, sino que usamos un modelo que explica el grandísimo cambio de época. Y esta es si quieren, la primera estación en la que nos vamos a parar. Tenemos 3 en este recorrido. Para compartir con ustedes en este espacio. Entonces, el cambio de época. ¿Por qué se da este cambio de época? Y bueno, yo les traigo, para hacer un poco de academia, la explicación que hace un autor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Frédéric Laloux. Frédéric Laloux escribió un libro en el 2012 que se llama Reinventando las organizaciones. Para todos aquellos a los que les gusta leer, se los recomiendo mucho. Y Laloux dice que la humanidad va evolucionando por etapas y dando saltos repentinos. Y estos saltos repentinos lo que hacen es generar cambios que impactan en la cultura, en la sociedad, en la economía y en cómo se organizan las empresas. Quiere decir, la humanidad da estos saltos repentinos, evoluciona, no como crece un árbol. Nosotros no vemos cuando el árbol crece todos los días. Nos es muy difícil percibir el crecimiento de las hojas o de las ramitas. Evoluciona de una forma mucho más parecida al gusano que se transforma en mariposa. Quiere decir, dando saltos que marcan estructuras muy diferenciadas. Bueno, ¿saben qué? Hoy estamos justamente en uno de esos saltos. Y cada uno de estos saltos trae algunos quiebres. ¿Qué son los quiebres? Son las novedades, cosas que de alguna manera impactan en toda la sociedad y que normalmente contestan a disfuncionalidades del paradigma anterior. Bueno, los 3 quiebres que trae este nuevo salto son estos. Self-management, podemos traducirlo como autogestión, wholeness, plenitud y propósito. Si vamos a explicar un poquito cada uno de ellos, y con esto ustedes ya van a ver cómo esto de alguna manera explica el paradigma, el modelo mental, el sistema de creencias de las generaciones más jóvenes. Self-management se relaciona con quiero manejar mi tiempo, quiero libertad para trabajar, puedo estar trabajando perfectamente desde mi casa, quiero manejar mi agenda, equipos más autónomos, valoro la autonomía, valoro la participación, nuevas estructuras mucho más chatas, con equipos pequeños que se autogestionan. Y si quieren, el surgimiento de nuevos modelos de negocios que tienen que ver con justamente esta forma de operar. Wholeness, plenitud, ¿con qué se relaciona? Bueno, les cuento que hace 15 años que la tendencia macro bienestar no para de crecer y eso obviamente nos impacta en muchísimos sentidos. Entonces, el bienestar, ¿qué significa? Significa que todos buscamos sentirnos bien físicamente y emocionalmente. Entonces, esto tiene que ver con estar bien, con tener como eje el proyecto de vida, el trabajo que se integra a la vida, no más disociación entre vida y trabajo
que era típica del paradigma anterior. Piensen ustedes que en el paradigma anterior escuchábamos la expresión balance de vida. Balance de vida dice, cuando trabajás no vivís y cuando vivís no trabajás. Bueno, esta no es la concepción moderna del trabajo. El trabajo en la concepción moderna está integrado a la vida. O sea, vivo y trabajo. Y cuanto mejor vivo, mejor trabajo. Cuanto mejor vivo, mejor trabajo, mejor vivo. Y es más, cuando estoy revolviendo una olla en mi casa y me llaman compañero de trabajo, ¿qué hago? ¿Cocino o trabajo? O sea, obviamente están fusionados, están integrados. Eh, y obviamente este segundo quiebre, wholeness, que tiene tanto foco en el bienestar, en el estar bien en tu proyecto de vida, también se relaciona con otro tipo de liderazgo, que es un liderazgo mucho más cercano a la gente, que se ocupa de la gente, se preocupa por la gente, no jerárquico, sino mucho más de colaboración, con contextos de trabajo que son mucho más amigables y mucho más gentiles. Y el tercer quiebre, que es el propósito, bueno, finalmente el propósito es el pegamento entre las personas que hace a las organizaciones, porque piensen ustedes en organizaciones donde la gente está operando a distancia, operando de forma autónoma. ¿Cómo está todo el mundo alineada? Bueno, por el propósito. El propósito es el que te tracciona y el que te hace ser corresponsable de metas comunes. Pero bueno, los tres quiebres de este momento, de esta nueva época, que son autogestión, plenitud y propósito. Y esto, obviamente, este nuevo paradigma que se instala en la sociedad tiene un impacto gigantesco en dos líneas, si quieren, que van a ser las próximas dos estaciones que nosotros vamos a recorrer. Una es en el trabajo, en cómo los nuevos modelos de negocios que aparecen, por ejemplo, un contact center que hoy está ganando muchísimos premios se llama LiveUp. Son 30.000 personas trabajando desde su casa. Desde su casa. 30.000. Entonces, fíjense que ese modelo de negocio surge a partir de este nuevo paradigma. Bueno, modelos de negocios, procesos que son distintos, las estructuras que se modifican. O sea, vamos a vivir cambios de estructuras en los próximos 10, 20 años gigantescos. Nuevos puestos, nuevos roles, nuevas formas de operar. Y no solamente impacto en el trabajo y en cómo se organizan las empresas, sino también mucho impacto en las personas, en los individuos. ¿Cómo quiero trabajar? ¿Qué quiero del trabajo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son las empresas que se convierten en aspiracionales para la gente? ¿Qué quiero de mi jefe? ¿Cómo resignifico el éxito? Porque finalmente el éxito no es tener cargos importantes, sino el éxito es poder vivir la vida que quiero. Y cómo vamos tomando decisiones en base a esas prioridades. Bueno, finalmente, grandísimas transformaciones y dos impactos. Entonces, impactos en el trabajo y en la forma de hacer las cosas e impactos en las personas. Tomando en cuenta, y esto los que me escuchan me lo ven repetir y repetir, que siempre que hablamos de management y de gestión, el management y la gestión es una tecnología. ¿Qué quiere decir que es una tecnología? Que yo tengo un sistema de creencias cargado y cuando se presenta un problema yo tomo una definición a partir de ese sistema operativo que tengo cargado. Entonces, lo que hoy está cambiando finalmente es el paradigma, el sistema de creencias, ese sistema operativo, esa lógica. Y entonces por eso es que las formas de hacer las cosas empiezan a ser distintas. Como decía Peter Drucker en una frase que a mí me encanta y que cito todo el tiempo, en épocas de turbulencia el problema no es la turbulencia misma, sino actuar con la lógica del pasado. Entonces yo ya te pregunto a vos que estás escuchando, ¿con qué lógica estás operando? ¿Con la nueva lógica o con la lógica del pasado? Y la pregunta que podemos hacer es, bueno, ese cambio de época, ¿cómo impacta en lo que yo hago? ¿Cómo impacta en el rol que tengo? Obviamente no hay, nada se escapa de los impactos. La educación, la familia, las profesiones, los sectores de actividad. Lo que yo les acabo de contar del cambio de época tiene impactos gigantescos en todo. Pero bueno,
Nos vamos a la segunda estación de este espacio que compartimos y que tiene que ver con una nueva forma de hacer las cosas, con los cambios en el mundo del trabajo. Y acá nos podríamos quedar y hablar por horas. Bueno, pero no tenemos horas, tenemos minutos. Y lo que yo les quiero contar es que cuando miramos las empresas, las organizaciones, no importa de qué sector, no importa de qué rubro. De hecho, hoy a la mañana estaba, por ejemplo, con empresas agropecuarias, empresas familiares agropecuarias, que están también en situaciones de grandísima transformación. ¿Por qué? Porque en este cambio de época, el factor común entre todas las empresas es que todas están en modo transformación. Y tenemos de las empresas más tradicionales, que son más lentas, más burocráticas, más jerárquicas, que cambian poquito, a las nuevas empresas que son más ágiles, que cambian a una velocidad de rayo, y en el medio un montón de grises, que son todas las empresas tratando de transformarse y tratando de pasarse a la baldosa de la nueva época. Entonces, empresas que repiensan su propósito, empresas que reven el modelo de negocio, que reestructuran, que incorporan tecnología, que cambian sus procesos, que los hacen más ágiles, que ponen foco en el cliente, que cambian directivos, porque a veces una forma para acelerar el cambio es cambiar a los que deciden. Otras que cambian sus estructuras, otras que compran a otras empresas para acelerar la propia transformación. Bueno, grandísimos cambios alrededor nuestro y que van a estar, van a generar un montón de situaciones nuevas en los próximos, seguramente 10 o 20 años. Y hay empresas nuevas que entran en todos los sectores de actividad. Todos los sectores de actividad de alguna manera se ven amenazados por nuevos jugadores que vienen a operar con una nueva lógica. Y yo, por ejemplo, acá les puse el ejemplo de una empresa que viene a ser la empresa disruptiva del mundo del seguro, que se llama Lemonade. Todas las empresas nuevas llegan con nuevas narrativas. Y miren cómo las nuevas narrativas tienen que ver con las cosas que nosotros denominábamos antes como los quiebres y el nuevo paradigma. O sea, dice, te cambio el modelo tradicional del seguro, perdón que me fui, me voy para atrás, no, me voy a ir para atrás a esto que les estaba contando de Lemonade, te cambio el paradigma del mundo tradicional del seguro, nosotros, la plata que vos pagás es tuya, no es mía, damos respuestas ágiles, pagamos rápidamente, todo es muy sencillo. Bueno, ese es el mundo ágil con su nueva narrativa. En todos los sectores de actividad aparecen estas amenazas. Y si quieren, cuando nos preguntamos, y bueno, ¿y cómo están cambiando las empresas? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, acá tengo este esquema que he adaptado de un señor al que conozco muy bien, que se llama Josh Bersin de Deloitte, que trabaja en el futuro del trabajo, así como trabajo yo, que dice que las empresas evolucionan en estos dos ejes. El eje vertical tiene que ver con el foco. Las empresas tradicionales tienen foco interno, son endogámicas, piensan de adentro para afuera. Las empresas modernas tienen foco en el ecosistema, piensan de afuera hacia adentro. Es más, operan como un organismo viviente que va intercambiando con el contexto, con el sistema, y a partir de la información que recibe del sistema se modifica con gran agilidad. Y en el eje horizontal tenemos la forma de trabajar. Venimos de una forma de trabajo en silos, en compartimentos estancos, en castas, que da lenta, o sea, que es bien lenta, o sea, no da como resultado la agilidad, y vamos hacia una forma de trabajo que tiene como característica la agilidad, la colaboración. Entonces, esto lo que hace es que de alguna manera estas empresas que veíamos que están todas en modo transformación, algunas están trabajando en el eje horizontal, otras en el eje vertical, pero finalmente algunas en los dos. Ese es el camino para ir a la empresa que Bersin denomina la empresa social. Entonces, con mucho foco en el ecosistema, operando como sistema abierto y con estructuras que se mueven con muchísima más agilidad y colaboración.
Grandísimos cambios en la forma de hacer las cosas que, si quieren, están signados por algunas tendencias macro que vemos que comparten las empresas. Em, la mayor autonomía y la gestión del tiempo, la gente empieza a adueñarse de la gestión del tiempo. Piensen el gran cambio de paradigma, porque antes el tiempo de los empleados era de la empresa. Hoy la gente dice el tiempo es mío, no lo maluces, por lo cual va a preferir trabajar en una empresa que sea eficiente. Crece el trabajo freelance, no para de crecer. ¿Y por qué crece el trabajo freelance? Porque lo de free, o sea, de libre, empieza a ser muy importante. Y crece muchísimo, además, en América Latina. Muchísimo foco en trabajo por resultados. ¿Por qué? Porque trabajar no es más estar en un lugar, trabajar es lo que haces. Entonces tengo que cambiar la forma de trabajo, porque la permanencia ya no está ligada al desempeño de la persona, sino que lo que está ligado al desempeño de la persona son los entregables, son los logros. Bueno, lo rutinario se automatiza, quiere decir que cada vez más vamos a ver cómo la tecnología se incorpora y va a reemplazar las tareas más rutinarias, porque la gente no quiere, aparte, hacer las tareas más rutinarias. El bienestar se convierte en una tendencia que pinta todo, no solamente el mundo del trabajo, sino el tiempo libre de las personas. La innovación es un imperativo, quiere decir, innovar o morir, como decía un amigo mío, es decir, requerimos de las empresas que tengan capacidad de innovación e innovación con agilidad. La inclusión es una grandísima tendencia, o sea, el mundo nuevo, el nuevo paradigma dice lo diferente te permite aprender, si somos todos iguales no tenemos esa capacidad de aprendizaje, entonces la inclusión se relaciona con el aprendizaje y con la innovación. Un mundo donde se empiezan a eliminar las intermediaciones. ¿Para qué? Para que sea todo ágil, como vimos en el ejemplo de Lemonade. No necesitas intermediarios, es todo muchísimo más rápido. La colaboración se vuelve fundamental. El foco en la experiencia, entonces centra como una gran línea todo lo que es experience management, que es experiencia cliente, experiencia empleado. O sea, voy a tratar de diseñar la experiencia cliente. Muchísimo trabajo con los datos, lo que se llama analytics o la datificación. O sea, ¿por qué? Porque la tecnología, la digitalización me brinda mucho dato, tengo que aprender a trabajar con datos. Y bueno, y la agilidad y transparencia como valores fundamentales de este nuevo paradigma. Y si quieren, este es un pantallazo rapidísimo de lo que son las tendencias en el mundo del trabajo y las cosas que nos traen los nativos tecnológicos en su forma de pensar, en su lógica. Y si nos vamos finalmente a la última estación de este espacio, habíamos dicho que impacto en la forma de hacer las cosas, ya dijimos bajo qué mindset, bajo qué paradigma se hacen las cosas con la nueva lógica, y ahora vamos a ver qué pasa con las personas, y qué pasa con las personas y el mundo del trabajo. Y sí, estamos viviendo grandísimos cambios, cambios en la relación persona-trabajo, algunos que ya nombramos, porque se acuerdan que dijimos que cuando hablábamos de wholeness, de plenitud, dijimos que asociación, integración de la vida y el trabajo, no más disociación. Entonces vimos la integración de la vida y el trabajo, y el trabajo es parte de la vida, no es la vida. Y esto es un grandísimo cambio, porque venimos de un mundo del trabajo signado por los baby boomers, mi generación, donde lo que te daba estatus y lo que te daba identidad era el trabajo, con lo cual el trabajo se volvía lo más importante de la vida. Bueno, esto tiene una grandísima transformación. A esto se le suma que el mercado de trabajo se convierte en un mercado real. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que así como yo elijo un celular porque saca muy buenas fotos y porque es liviano, ponele, defino que el trabajo que quiero es un trabajo que tiene estas características. Por ejemplo, que se puede hacer en logos, ponele,
o que es de un horario recortado, o que puedo trabajar desde mi casa, o que puedo viajar, o las características que fueron. Y voy y busco las oportunidades que tienen que ver con mis definiciones. Eh, Esto quiere decir que la gente decide. Por primera vez la gente decide. Las organizaciones todavía no están preparadas para eso. Eh, y les voy a poner un ejemplo de algo real que pasó en mi familia hace un mes. Uno de mis 4 hijos, el tercero, Tomás, cambió de trabajo. ¿Y por qué cambió de trabajo? Bueno, es un trabajador del mundo digital, un gerente del mundo digital, y eligió trabajar en una compañía que no tiene oficinas, todo se hace desde la casa, porque él valoró poder estar en la casa el 100% de su tiempo. El CEO, el gerente general de esta compañía, está en Malasia. O sea, ni siquiera está el CEO en este país. O sea, no ven al CEO nunca presencialmente. Todo es por relación virtual. Eh, y el otro día me dice, no, porque estoy trabajando acá en la oficina de casa con 2 amigos. Y eran 2 amigos que también trabajan desde su casa y estaban haciendo coworking entre amigos, pero obviamente los 3 estaban trabajando, pero ninguno trabajaba en la misma empresa. Entonces, fíjense los grandísimos cambios en el mundo del trabajo en muy poco tiempo. Entonces, eso obviamente tiene un grandísimo cambio en lo que son los aspiracionales. ¿Qué quiere decir? Los atributos valorados por la gente han cambiado y mucho más los atributos valorados por los jóvenes. Entonces, y para ir avanzando en esto que estamos diciendo, bueno, también dijimos que bienestar es una grandísima tendencia en el mundo del trabajo. Bueno, de hecho, la decisión de mi hijo Tommy es, ¿por qué trabajar en la casa? Porque tuvo una bebé, entonces está cerca de la bebé y puede almorzar con la bebé todos los días. Eh, y ya habíamos dicho también como gran diferencia y gran novedad que la gente decide. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo se transformó en un mercado real. Eh, Algunos atributos se han resignificado totalmente. El tiempo se convirtió en la moneda más valiosa, mi tiempo vale, mi tiempo es mío, quiero flexibilidad para manejar mi agenda, quiero libertad para manejar mi agenda o trabajar desde donde yo decido trabajar. El espacio, o sea, si de nuevo, trabajar no es estar en un lugar, el espacio que nosotros destinamos al trabajo, ¿qué características va a tener? Porque no toda la gente va a estar allí. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Cuándo va a hacer sentido estar en un lugar? ¿Cuando vamos a participar? ¿Cuando vamos a hacer reuniones de innovación? ¿Cuando vamos a compartir? ¿Cuando nos vamos a divertir? Pero sí, seguramente no tiene sentido cuando tenés que hacer un trabajo de concentración, cuando tenés que hacer un trabajo de análisis. El éxito se resignifica también, porque el éxito no es más el cargo que ocupo, sino el poder vivir la vida que quiero y se convierte en un concepto mucho más relativo y mucho más individual, porque vivir la vida que quiero yo puedo definirla de una forma y otra persona puede definirlo de otra forma. Por lo tanto, mucho más ligada a hacer lo que amo o hacer algo que tenga un fuerte propósito con el que me sienta identificado. Bueno, de nuevo, una grandísima transformación. Entonces, y para concluir, porque pasamos por 3 estaciones, el cambio de época, después el cómo impacta esto en las organizaciones y cuáles son las tendencias en las formas de trabajo, y después qué le pasa a la gente. Entonces tenemos algunos ejemplos como todavía empresas que se preguntan, y acá les pongo como ejemplo un socio de una empresa, prestigiosa empresa de servicios profesionales, y esto es verdad lo que les estoy contando, que dice, no entiendo cómo este contador joven de alto potencial elige trabajar en una startup en vez de hacer carrera con nosotros. Y sí, elige trabajar en una startup. Y otro podría decir, bueno, pero no tiene el suficiente respaldo financiero. Bueno, no, pero se puede trabajar en equipo, hay agilidad, participa en la toma de decisiones, entiende el modelo de negocio completo, está operando en el mundo digital y obviamente los atributos valorados se han modificado enormemente. Entonces, cuando hablamos de generaciones y conflictos entre generaciones, estamos hablando de los nativos tecnológicos millennials y centennials que llegan con esta nueva lógica ya incorporada
y las generaciones más grandes, los baby boomers, que tienen la lógica anterior y como siempre la generación X a caballo entre los dos mundos. Y con esto hicimos un grandísimo y rapidísimo panorama sobre los grandísimos cambios en el futuro del trabajo. Y seguramente hay un montón de preguntas en el chat. ¿Te parece que hagamos living para Paula, preguntas? te cuento que sí, que hay un par de preguntas que tiene que ver justamente con esto de las empresas que tienen varias generaciones dentro de sus equipos de trabajo. ¿Qué significa trabajar con equipos en donde, bueno, hay diferentes generaciones, una persona de 60 y pico comparte equipo con alguien de 20 y pico? ¿Cómo conviven? ¿Cómo surfear esos conflictos? Y bueno, obviamente desde una perspectiva de diversidad, muchas generaciones te aportan muchísimo valor porque te aportan miradas distintas en la medida en que la empresa tenga una cultura de inclusión, ¿no? Y el tener miradas distintas sea un valor. Hoy no hay en realidad dificultad cuando ves empresas que son multigeneracionales y ves cómo en muchas de ellas se amalgama la mentalidad digital de los más jóvenes, si querés, y la agilidad con la experiencia y la estabilidad emocional de los que son más grandes. Y a veces ese conocimiento de expertos. Sin embargo, sí hay conflicto, te voy a confesar, cuando tenemos en los niveles directivos gente con una lógica anterior. ¿Por qué? Porque eso es un freno a las transformaciones. Entonces, yo te diría que el tema no genera conflicto la diversidad generacional en los equipos, sino que aporta valor, sí genera problemas en las organizaciones cuando en los niveles de dirección tenemos la vieja mentalidad porque frena el cambio. Y se me ocurre preguntarte si hablan el mismo idioma, ¿no es cierto? Porque hay palabras que son comunes a todos, ¿no es cierto? Ese es el que problema. todos hablamos el mismo idioma. Tal cual. Pero ¿es el mismo idioma? ¿Interpretamos Tal lo cual. mismo cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de propósito? Sí, cuando obviamente. hablamos... Tenés toda la razón, las palabras son las mismas. Poner responsabilidad, compromiso, cumplimiento de objetivos. ¿Qué es tener buen desempeño? Sí, las palabras que usan los dos mindsets son las mismas, pero el significado es distinto. Por eso es necesario que en los equipos de trabajo bajen a qué entienden por cada una de estas cosas. Desde palabras desde respeto, por ejemplo. Vos pensás que respeto, si vos te vas al paradigma anterior, respeto es hacer y acatar lo que vos me decís. Respeto en la lógica nueva es te considero a vos otra persona, con lo cual entiendo y valoro que me digas una cosa distinta. O sea, Exactamente. Entonces te vas a las antípodas. Exactamente. Entonces, bueno, por eso es muy necesario en los equipos que armen sus reglas de comportamiento y que de alguna manera operen con sus propias definiciones. Y qué desafío esto de unir las dos puntas, ¿no? Es un gran desafío para los líderes cómo aunar estos diferentes pensamientos para ir tras ese propósito que vos decías. Claro, pero por eso es tan importante el propósito, y por eso yo siempre digo que el propósito es el pegamento, porque es una palabra que es muy gráfica. Entonces, eso es lo que te permite de alguna manera hacer que la gente que no está junta, que está dispersa, que no es igual, que es diferente, y sin embargo estén todos yendo para el mismo lado y se sientan solidariamente responsables de las metas a lograr, ¿no? Bien. Así que el propósito como grandísimo pegamento. Bueno, pero ahí te pone otra dificultad, que es, perdón que te interrumpí, que es la necesidad de tener líderes que generen, que operen, que sepan operar con ese propósito. Exacto. Por eso es tan importante el foco claro. Claro, obviamente. Paula, te hago una consulta y acá preguntan, y me parece que acá estamos en el punto, ¿podemos distinguir con algunas pequeñas características estas distintas generaciones en pequeñas características que nos cuentes? Sí, para repasar un poco el mundo, si quieren, el mapa generacional,
Los baby boomers, mi generación, nacieron entre 1945 y 1964. Y es una generación que fue muy de trabajar 24 horas por 24, con muchísima la identidad construida en el trabajo, y relegaron todo lo demás, o sea, y acá aparece como problemático el tema de la calidad de vida, que aparece como problema y no como solución. Por eso la generación siguiente, que son los X, tu generación, toma el tema de calidad de vida y ahí es donde empieza a crecer calidad de vida. Los X nacidos entre 1964 y 1980. Entonces, una generación de transición que no quiere trabajar como los baby boomers, pero que le toca trabajar en el mundo baby boomer. Quiere decir que los X empiezan con muchas cosas nuevas, por ejemplo, definir sus intereses, pero les toca trabajar en un mundo que opera en un modelo que es el modelo que impusieron los baby boomers. Por eso es que yo siempre digo que son la generación más frustrada. Y después llegan los millennials, nacidos entre 1980 y 1996-97, millennial, generación Y, que son los primeros nativos tecnológicos, que son ya los abanderados del nuevo mundo. O sea, todas las cosas que vimos como tendencia, los abanderados son los millennials. Y que llegan a las organizaciones y empiezan a generar grandísimos conflictos en el sentido de así no me gusta trabajar y la verdad que me voy. Entonces, grandísima rotación. Por primera vez las organizaciones que buscan incorporar gente joven se dan cuenta que la gente joven no valora esas propuestas de trabajo. Los centennials, que son los nacidos a partir de 1997, bueno, siguen como sus antecesores millennials marcados por el tema de la tecnología. Son todavía más tecnológicos que los millennials y ya son chicos que han crecido y se han desarrollado sabiendo operar solos y aislados. Por eso va a ser gente que va a valorar muchísimo o que va a estar muy cómoda con el trabajo a distancia, muy, muy cómoda. Mucho más conservadores, porque tenemos millennials que son muy optimistas y muy foco propósito y muy empujadores, y vamos a tener, como siempre, después de una generación muy optimista, viene una un poquito más conservadora. Claro. Bueno, eso como para hacer un mapa de lo que hoy tenemos dentro de las organizaciones. Sin duda alguna está terminando, ya terminaron los 40 años de modelo de management baby boomer y empezaron los 40 años de modelo millennial, que es otra generación también de mucho empuje, muy numerosa y que va a marcar fuertemente la forma de trabajar y que se representa por esas tendencias que vimos antes. Bien. Acá nos llega otra pregunta y dice, ¿cómo pueden trabajar los baby boomers y los X para que sean parte del placer del cambio? Es decir, cómo conviven, ¿no? En realidad no hay cambio organizacional sin cambio individual. Así que yo digo, una buena clave. En realidad hay que trabajar con el cambio personal para después poder, de alguna manera, dos cosas, o alentar el cambio en una organización, o también poder permanecer en las organizaciones, porque en un momento de grandísima transformación como el que estamos viviendo, un grandísimo riesgo es la obsolescencia. Grandísimo riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que el tren vaya tan rápido que no te puedas subir. Claro. O que la calecita de vuelta tan rápido que no te puedas subir. Así que también es una época que demanda muchísimo esfuerzo de transformación por parte de las organizaciones, pero no hay organizaciones que se transformen si no hay gente que se transforma. Exacto. Desde lo individual a lo colectivo. Sí, y es un loop, y desde lo colectivo influye en lo individual. Entonces es como el huevo y la gallina. Acá nos llega una pregunta de María José que dice, soy docente. ¿Cómo preparamos a nuestros jóvenes para esta nueva forma de trabajo? En una escuela que no deja de ser estructurada en horarios, planificaciones, espacios.
Gracias por la pregunta, María José, está buenísima. Sí. Bueno, una de las cosas que necesita muchísima transformación es la educación. Andate a explorar una experiencia educativa que está haciendo un físico argentino en Mendoza. Tiene una empresa, una organización que se llama EGG, como huevo en inglés, egg.com.ar. Anda a mirar lo que está haciendo. Está cambiando el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo está adaptando a nuevas generaciones, a la nueva mentalidad. Entonces, por ejemplo, no hay más clase teórica. Digamos, todo el conocimiento viene a través del celular, Claro. de forma digital. Sí hay roles de tutores o de mentoreos, pero el aprendizaje está dado por proyectos, por resolver problemas. Y fíjate que también en esa se ve en la página web los resultados que está teniendo. Prepara jóvenes para el ingreso a la Universidad en Mendoza, que es muy duro, y el 100% de los jóvenes que salen preparados por esta organización están en el 20% de los mejores resultados en el ingreso, sin profesor tradicional. Entonces, obviamente, tenemos que ver cómo podemos empezar a generar trabajo por proyecto, más autonomía de los estudiantes, cambio en los roles y salir del rol profesional del rol de profesor tradicional. Es más, yo hasta cambiaría el layout de las aulas, obviamente. En algunas cosas los horarios rígidos van a tener que mantenerse por un tema de organización de las familias, pero dentro de esa rigidez de los horarios, el ver cómo se pueden generar ámbitos de mayor libertad, yo creo que es algo que se puede hacer con lo que tenemos en las escuelas. Me quedé callada. Qué interesante. Acá voy a relacionar dos preguntas, porque por un lado preguntan ¿cuánto tiempo crees que estos cambios van a impactar en Argentina? Si va a pasar décadas o qué, o tiene más que ver con el tipo de actividad el cambio. ¿Tiene que ver el país o tiene que ver la actividad? De lo que estamos hablando es algo global. Hay aceleradores que son aceleradores que tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de actividad puede ser, pero yo te digo que tengo casos y que no nos da el tiempo para verlos acá, por ejemplo, de cambios en el sector de la construcción, con lo cual yo diría, si bien hay algunos sectores de actividad que van más rápido, ¿por qué? Porque ese mercado se mueve más rápido. Por ejemplo, en el de tecnología, si vos no trabajás de determinada manera con tus empleados, tenés niveles de rotación que son altísimos. Entonces se están dando propuestas que son muy innovadoras en el mundo de la tecnología, pero por esa necesidad del mercado, es siempre una cuestión de oferta y demanda. Pero la transformación se da en todos los sectores de actividad. Y esto es más allá de los países. Es un tema que es global, ¿Y cómo impactó el tema de la pandemia? Porque venimos acostumbrados a una presencialidad que, no sé qué entenderás vos, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué formato? En realidad, de nuevo, la pandemia es algo que nos pasó globalmente. Por primera vez sentimos que tuvimos muchísimas cosas en común con otros países. La pandemia fue un acelerador a todas estas transformaciones. O sea, para los que trabajamos en transformaciones nos dio una mano. O sea, porque fíjense, yo vengo hablando de estos temas y trabajando con directorios hace exactamente 9 años. Y bueno, con grandísimo descreimiento. Y en la pandemia te obligó a trabajar de otra forma y a demostrar que el trabajo no es estar en un lugar, que se puede trabajar de otra forma, que la tecnología es muy importante y bueno, entonces permitió y generó que muchísimas cabezas de gente que toma decisiones se volvieran más flexibles, ¿no?
y adoptaran determinados cambios. Ahora, ¿cómo vamos a volver? Y eso va a depender de los que toman decisiones en las organizaciones, a cuánto van a aprovechar el cambio. Entonces, ahí yo de nuevo les digo que de nuevo tenemos ese continuum con un montón de grises. Yo conozco empresas donde hay gente que quiere volver a trabajar exactamente igual. De hecho, el otro día tenía yo como una pelea verbal con un amigo que es el CEO de una empresa industrial, que dice, no, tiene que volver todo el mundo a las oficinas porque yo quiero que los de, ponele, administración estén más cerca de la planta. Entonces yo le decía, definime más cerca. Bueno, más cerca no es que esté al lado, sino que tenga información de lo que pasa en la planta para poder dar la información que necesitan. Bueno, esos cambios todavía se requieren. Entonces tenés desde esta que quiere volver a como estaba antes, y tenés otra, con la que tuve reunión ayer, que dice, no queremos volver, queremos operar de otra forma, queremos incorporar más tecnología y queremos aprovechar este empujón que nos dio la pandemia. Y bueno, quiere decir que hay muchos mundos de posibilidades. Sí, y también me parece que fue un gran desafío para todas las edades este tema de, bueno, pude aprender a amigarme con la tecnología, Total. No solamente el de 20, sino el de Total. 40, 50, 60. Total. Y donde vimos la capacidad de adaptación de la gente, porque tenemos a los abuelos hablando por Zoom. Entonces, eso muestra cómo la adaptabilidad de las personas. Y sin perder la cercanía con nuestro público o de acuerdo a la con organización. Con los clientes, con los miembros de una organización o con lo que fuera, claro. Exactamente. Obviamente. Y también considerar la cercanía interna entre líderes, colaboradores, compañeros y hacia nuestro público o hacia a quien nosotros vamos dirigidos. Es así, tú lo has dicho. Bien. Acá te hago otra última pregunta que dice, ¿dónde saltan estos conflictos generacionales en los equipos? ¿No? ¿Cómo se generan estos pensamientos de vamos hacia un propósito? ¿Cómo pueden los líderes generar ese pensamiento? Y ese pensamiento tiene que ver con el trabajar con el para qué estamos todos acá. Entonces es el para qué lo que nos tiene que traccionar. Así que hay que dedicar mucho tiempo a la construcción de cuáles son las metas, cuáles son los objetivos de desempeño, qué se espera de cada una de las personas y, como dicen mis amigos franceses, dedicarle mucho tiempo al inicio para que después todo vaya rápido después. Así que hay que establecer las pautas de dónde hay que llegar, cuál es mi aporte, dónde se genera valor y que todas las personas sepan qué se esperan de ellas y así va a trabajar todo el mundo muchísimo mejor. Sí, yo creo que como conclusión deberíamos tener un mundo en donde todas las generaciones, y hablando del mundo laboral, ¿no es cierto?, podamos convivir, donde todas nos sintamos valoradas, donde todos nos sintamos que tenemos un espacio, que podemos aportar valor. Sí, obviamente. Y que todos vayamos hacia un mismo lado, ¿no? Obviamente, es decir, podemos pensar diferente, pero también podemos unir en un punto para ir hacia un lugar. Obviamente. Y sentirnos representados por el lugar donde trabajamos y validados, más allá de la edad que tengamos, más allá de nuestros pensamientos. Me parece que ahí es donde tenemos que... Obviamente, tú lo has dicho. Que hacer foco. Bien. Bueno, Paula, quiero agradecerte. La verdad que fue un placer, como siempre, clarísima. Espero que hayan aprovechado este espacio.